¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa en la televisión abierta mexicana que se ocupa de los temas del Poder Legislativo, lo que se discute, lo que ocurre en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos locales. Así que, ¿qué le parece si vamos a la información? Soy Néstor Ojeda y le presento lo que ocurrió en la Comisión Permanente, donde de nuevo el tema fue la violencia política y los diputados y senadores lanzan un exhorto al gobierno federal de nueva cuenta para que se defina, para que se resuelva, para que se atienda lo que han sido los ataques, atentados, homicidios contra candidatos y funcionarios públicos durante este proceso electoral. La ola de violencia desatada en contra de candidatos a puestos de elección popular en diversas partes del país prendió focos de alerta en el Congreso de la Unión. En un pronunciamiento, la Comisión Permanente exigió a las autoridades federales, estatales y municipales no solo preocuparse, sino actuar de manera contundente para cumplir con su obligación de garantizar seguridad. No basta con solo manifestar la preocupación por lo que está ocurriendo, sino que se deben reforzar las acciones para evitar que continúen los reprobables hechos de violencia y que se inhiba la participación y la expresión ciudadana. Ante el número de candidatos que han perdido la vida o que han sido agredidos, el Congreso de la Unión aclaró que la seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo que pidió trabajar de manera coordinada en operativos para evitar la violencia y castigar a los responsables. La realización de los procesos electorales es un asunto de corresponsabilidad que involucra no solo a las autoridades encargadas de su organización, sino también a las que les compete la seguridad pública, la procuración de justicia y a las responsables de garantizar procesos judiciales que inhiban el delito y combatan la impunidad. Diputados y senadores refrendaron su condena a los actos de violencia en contra de hombres y mujeres que participan en el proceso electoral a nivel federal, estatal y municipal. Este es el segundo pronunciamiento que emite la Comisión Permanente del Congreso frente a la violencia político-electoral, en la que se calcula que cerca de 113 candidatos han perdido la vida, mientras que más de 400 han sido agredidos. Y a la Cámara de Diputados acudieron las mujeres cineastas que hablaron acerca de la problemática que enfrentan, sin duda, en lo que es la promoción y el desarrollo de esta actividad cultural fundamental para nuestro país, pero también respecto a la violencia de género que se vive en ese sector y en todo el país. El colectivo de mujeres cineastas pidió a quien gane la presidencia del país establecer políticas públicas tendientes a frenar la violencia sexual, la discriminación y la desigualdad en los espacios cinematográficos e instituciones públicas de este sector. Durante la primera mesa de debate y análisis organizada en la Cámara de Diputados sobre la situación a que se enfrentan mujeres que estudian y trabajan en la cinematografía, señalaron que los espacios de creación cinematográfica, artística y cultural no están exentos de agresiones hacia las mujeres. Y prueba de ello son 3 casos de violencia sexual que se hicieron públicos y que sufrieron las actrices Carla Souza, Stephanie Sigman y Paola Núñez. No hay garantía de la seguridad laboral de las mujeres en los espacios cinematográficos, tampoco hay garantía de seguridad en los espacios académicos. Y hemos estado trabajando en procesos también vinculados con otros grupos de mujeres, como comenté anteriormente, dentro del ambiente artístico y cultural. Y estamos haciendo un llamado a más espacios y que se nos abran los espacios dentro de las instituciones, como comentaba el diputado, para poder empezar mesas de trabajo y abrir un diálogo en búsqueda de solucionar estos problemas de raíz. Y el Congreso, los diputados y senadores, pues están inmersos en el proceso electoral. Y la denuncia que presentó el senador Ernesto Cordero contra Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, causó ámpula debate, confrontación allá en la Comisión Permanente del Congreso. El senador Ernesto Cordero presentó una denuncia contra Ricardo Anaya en la Procuraduría General de la República por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. Es una denuncia de hechos donde se vincula con toda claridad a Ricardo Anaya con este esquema del
de lavado de dinero y con tráfico de influencias. Yo creo que la denuncia original, la de los creadores de este esquema de lavado de dinero, donde se implicaba a Barreiro y a Ricardo Anaya de arranque en la investigación, pues pareciera que no se le ha dado seguimiento. En entrevista, el presidente de la mesa directiva del Senado pidió al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que lo investigue y tome en cuenta información nueva en torno al caso. El jueves pasado se dio a conocer un video en el que el hermano de Barreiro cuenta que hicieron una triangulación para entregarle dinero a Anaya. Llega evidencia nueva, que es el video que todos vimos de Barreiro, donde con toda claridad uno de los Barreiro vincula a Ricardo Anaya en esta red de lavado de dinero y de tráfico de influencias. Afirmó que el esquema de lavado de dinero es claro porque la empresa que le compró la nave industrial era fantasma y el dueño, un empleado de Barreiro. Admitió que lo habían presionado para hacer prestanombres. Además, que la nave industrial fue asegurada por las autoridades. En mi vida profesional como secretario de Hacienda tuve oportunidad de ver muchos casos de lavado de dinero y créeme que este tiene todas las características de ser un esquema de lavado de dinero y Ricardo Anaya pues parece estar en el centro de todo esto. Al salir de la Procuraduría, aseguró que presentó la denuncia como ciudadano preocupado por la impunidad. Por ello no teme que lo expulsen del Partido Acción Nacional. Ahora, pues nos toca ir directito a la entrevista de esta semana de mi compañero Víctor Sánchez Baños. En el México moderno encontramos hechos de violencia importantes. Sin embargo, la clase política ahora ha sido víctima de asesinatos, ataques, en fin, toda una serie de hechos violentos que ponen en jaque el proceso democrático de las próximas elecciones. De esto y otros temas platicaremos con el senador Enrique Burgos. Deben ser condenados abiertamente, no solamente por el sector gubernamental, sino por la sociedad en su conjunto. Estas acciones son condenables. ¿Por qué? Porque no solamente es el atentado contra una persona, que como cualquier persona merece el mayor de los respetos, sobre todo cuando está en juego la integridad física y el valor supremo de la vida, que es el número uno de todos los valores del ser humano. Segundo, porque esto se convierte en una especie de presión, un disruptivo en contra de la sociedad, porque se convierte en un factor que intenta ser una especie de disolvente de la sociedad, de alarmarla, de colocarla en una situación de alta tensión. Y ahí es en donde pues, el gobierno en primer lugar, porque es el obligado en primer término, pero de tal manera que el propio gobierno pues esté de la mano con la sociedad. La sociedad creo que pues va en sintonía de condenar este tipo de hechos. No solamente dañan las instituciones, corroen la estructura de la sociedad. Y cuando se daña la sociedad, cuando se dañan las instituciones, se están cancelando, Víctor, las posibilidades de una sociedad con horizonte. Cualesquiera que fuera su pertenencia, su ideología, su posición política, cancelan y lastiman esa oportunidad. No solo la violencia contra la clase política atrae la atención de los legisladores, sino también aquellos pendientes que quedan para que el Congreso de la Unión logre darle certeza legislativa a la sociedad. Están los fiscales por una parte y también se encuentra la ley del fuero, o sea, quitarle el fuero a todos los funcionarios públicos. Es una de las formas en donde el pueblo, la sociedad, estará tranquila en ver que sus autoridades tienen un alto, un freno a todos los abusos que puedan cometer. Gracias, Víctor. Y ahora toca el turno al comentario de nuestra experta, nuestra analista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. ¿Cómo estás, Néstor? Me da muchísimo gusto saludarte. Fíjate que después de que el presidente Trump anunció que México, Canadá y la Unión Europea habían sido los electos por él para la aplicación de los aranceles, argumentando medidas de seguridad en aluminio y en acero, resulta que México, igual que los otros países, no solamente interpusieron una demanda ante la OMC, sino, y también inician un proceso de arbitraje, sino que también inician medidas de, como le llaman, retaliation o repudio o en este caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó pedirle a sus centros de estudios económicos y de agricultura
cuál sería el impacto efectivo que tendrá en materia de política pública, de alimentación, de precios en México. Y el Centro de Estudios de Desarrollo Rural y Sustentable dio a conocer un análisis que realizó inmediatamente después de estas medidas, en el que se advierte que el impacto en términos inflacionarios sí va a tener repercusiones en el bolsillo de los mexicanos, por ejemplo, en la compra de quesos procesados y de requesón que se importa en grandes cantidades de los Estados Unidos. También en algunos productos como por ejemplo las papas que se venden preprocesadas, etcétera. Sin embargo, llega a la conclusión de que las condiciones están dadas y el presupuesto actual existe, aun cuando tenemos cambio de gobierno en este año, para que pueda ser sustituido en términos de producción en el mediano plazo la cantidad de exportaciones que tenemos o de importaciones que realizamos a los Estados Unidos. Vemos en el cuadro que aparece en pantalla el impacto total de la importación que realizamos es de 1.800 millones de dólares. Exportamos en estos productos, por ejemplo, como uva, manzana, aproximadamente 500 millones de dólares, de tal manera que el déficit que presenta México es de 1.300 millones de dólares, y en términos de impacto inflacionario, en frutas y verduras prácticamente no se tiene, dice menos 0.33, aunque sí en el caso de paletas de puerco y procesadas y, por ejemplo, embutidos, ahí se afecta y trae un incremento del 5.36%, que se resuelve si hay sustitución de consumo. ¿Cómo la ves? Está interesante ahora la Secretaría de Economía, creo que va a ser llamada para que explique a detalle cuándo y cómo se aplican estos productos, y vamos a estar de cerca sobre este tema del repudio y las medidas de contraste que está realizando México en la negociación multilateral y bilateral para explicarlo a nuestros amigos. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Como le anuncié, está con nosotros en el estudio la senadora Ana Lilia Herrera. Ella es la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Ana Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, Néstor, un gusto estar aquí. Igualmente. Gracias. Y además, le digo una cosa, también es candidata plurinominal a diputada federal. Así es. Estás como el número 2 en la quinta circunscripción. En la quinta circunscripción, así En la es. quinta circunscripción. Así que creo que tenemos la oportunidad de platicar de lo que se queda pendiente. Ha sido senadora 6 años, ha sido recientemente nombrada la presidenta de la Junta de Coordinación Política, y de lo que tiene que venir después en el Congreso y en lo que será la agenda legislativa de la próxima legislatura, del próximo gobierno. Y empecemos, digamos, cómo se ligan, yo te diría, estos pendientes con la agenda futura. Uy, pues es muy interesante, y además hablarlo en la víspera del proceso electoral creo que nos puede llevar a muchas reflexiones. Hemos avanzado de manera bien importante en estos años. Por ejemplo, se ha concretado el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Hoy tenemos, lo cerramos, a la cerecita del pastel fue la Ley General de Archivos, que nos va a permitir que toda la información que es pública por ley pues esté debidamente clasificada y no quede al libre albedrío, a la discrecionalidad de alguien que por ahí se pierda en algún cajón. Hemos trabajado de manera muy fuerte en el Sistema Nacional Anticorrupción, y ahí tenemos un pendiente bien importante, y en anticorrupción y en justicia. Tenemos, en el caso de la Fiscalía General Autónoma e Independiente, primero aclararlo, ya está definido así en la reforma constitucional que aprobamos con una amplísima mayoría. Queremos que será lo que hoy es la PGR. ¿Qué queremos? Que esta institución, que es la que debe aplicar, hacer valer las leyes, pues sea independiente del Ejecutivo Federal. Este es un consenso, está aprobado, está publicado, es una reforma constitucional. ¿Qué está pendiente? Una ley general. ¿Qué clase de institución queremos? Una ley general de la Fiscalía en la que se transformaría la PGR. Y ahí yo creo que hay un gran debate, porque hemos pasado años en México buscando profesionalizar a los cuerpos policiales, buscando que estén capacitados, que estén mejor pagados en los diferentes órdenes de gobierno. Y estamos viendo hoy, en medio de este proceso, contradicciones muy grandes, Néstor. Yo de pronto me pregunto cómo se atreven a hablar algunos de los candidatos presidenciales
de que quieren una fiscalía general autónoma e independiente, por un lado, y por otro lado, o en su plataforma, como es el caso del Frente que encabeza Ricardo Anaya, o en la realidad, como en el caso de López Obrador, pues están dándole un fuerte respaldo, un espaldarazo a las policías comunitarias. Y yo creo que hoy hay que decirles a las cosas por su nombre. ¿Qué son las policías comunitarias? Para empezar, pues la demostración del fracaso del Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno por brindar algo que es básico y fundamental, seguridad a las personas. Queremos recuperar la tranquilidad y creo que esa es una de las principales ofertas a las que estamos pendientes como electores. Si lo decimos con todas las palabras, una policía comunitaria lo que representa es que la gente se hace justicia por su propia mano. Y fíjate, estamos buscando trabajar y hemos logrado mayorías muy importantes o a veces unanimidad en el tema de justicia, de fortalecer nuestras instituciones, y resulta que estas policías comunitarias son juez y parte. Deciden por qué privan de su libertad a alguien, deciden por cuánto tiempo privan a esa persona de su libertad. No hay un registro, que es parte del informe de la Comisión de Derechos Humanos, no hay un registro de por qué le privaron de su libertad al señor Bruno López, por decir un nombre ficticio, y no hay un registro de cuánto tiempo está, mucho menos de los malos tratos o de los trabajos forzados a los que decide obligarlos esta policía comunitaria. Entonces, la pregunta que yo les hago a quienes, más allá de cualquier cargo, pues somos padres y madres de familia, somos ciudadanos que aspiramos a que nuestros impuestos trabajen para tener una seguridad adecuada, ¿cómo van a resolver esa contradicción? Es una absoluta contradicción. El Frente también está diciendo que va a respaldar a estas policías comunitarias y bueno, la apuesta que estamos haciendo nosotros en este proyecto que encabeza José Antonio Meade es a fortalecer las instituciones, a que nadie, bajo ninguna circunstancia, esté por encima de la ley y a que nuestros derechos fundamentales se respeten. Ese es el tema de la Fiscalía General y estaremos viendo muy probablemente después de la jornada electoral un periodo extraordinario de sesiones para que ya definan por fin quién será el fiscal general, quién será el fiscal anticorrupción, quiénes serán los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Esto lo podemos ya prever y adelantar? Te lo platico, porque además ese es un razonamiento muy justo, ¿eh? Nosotros somos senadores hasta el último día de agosto de este año, la gente nos paga por legislar. En la mesa de la Junta de Coordinación Política el tema se ha tocado. A nadie le extraña la posibilidad de que pueda haber un extraordinario. Necesitaríamos que hubiera sí el consenso o la mayoría para lograrlo, porque acuérdate que hoy en el Senado ninguna fuerza política tiene mayoría y eso tiene sus ventajas. Yo creo que más ventajas que desventajas. Nos ha permitido, hemos modificado, si no me falla la memoria, hemos hecho 31 reformas constitucionales a lo largo de estos 6 años. Y la verdad es que han salido muy enriquecidas con una visión plural y creo que para bien de México. Pero no nos extraña. ¿Y qué temas podrían estar en la mesa de un periodo extraordinario? A ver, los magistrados anticorrupción, la comisión permanente que está sesionando en este periodo de receso, entre comillas, tiene facultades para sacar los magistrados anticorrupción. Tenemos avanzadísimo el proceso del fiscal anticorrupción. Ya metió ruido López Obrador porque quiere un fiscal carnal. Dio una terna para la que nunca tendría facultades ni siendo presidente, pero bueno, ya dio públicamente una terna y una de esas 3 personas está inscrita en este proceso. Entonces, a mí me parece que de entrada pues ya le puso el dedo, ¿no? Y yo no sé si eso signifique un acuerdo o un desacuerdo en el Pleno del Senado. Y de fondo lo que nos falta es la Ley General de la Fiscalía General Autónoma. Esa ley tiene que ser antes de nombrar a la persona. Primero la institución y luego la persona. Lo hemos platicado, creo que hay gran coincidencia en este tema en los diferentes grupos. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos espera en un cambio de conformación que seguramente tendrá el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? ¿Cuáles son los temas que habrá que llevar a esta nueva legislatura? Hay muchos temas. Déjame platicarte uno que a mí personalmente me motiva y me importa muchísimo. Ayer hablaba en el debate de José Antonio Meade que la capital de este país, la Ciudad de México, durante muchos años ha ignorado por completo el tema del tratamiento de agua potable. Durante muchos años
pues ha ignorado también el tema de la basura. No hay en esta ciudad, ya no digas dónde tirar, no hay manera de tratar la basura para generar energía, como hoy la tecnología permite, porque además la basura la tiran en mi estado, en el Estado de México. Y durante la gestión de López Obrador, por ejemplo, pues no creció ni un centímetro la línea del metro. El metro o el transporte masivo, que es lo que requerimos para evitar contaminación, pero la verdad es que también para ser incluyentes y ser democráticos. La apuesta que tuvo López Obrador en su momento fue por construir segundos pisos que son excluyentes, que no resolvieron el problema de la contaminación y mucho menos el del tráfico. Entonces, refiero todos estos temas porque me parece que tienen ya que ser tratados de manera metropolitana. Nosotros en la reforma política de la Ciudad de México, la reforma constitucional, dimos por primera vez facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de coordinación metropolitana. Y esa reforma constitucional se refiere exclusivamente a esta zona metropolitana, lo que significa que tenemos una enorme responsabilidad de buscar la manera en cómo asumen los municipios, las alcaldías que ya habrá en la Ciudad de México antes delegaciones, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, de Hidalgo, que son parte de esta zona metropolitana, y por supuesto el gobierno federal. Porque hoy lo que estamos viendo con el Fondo Metropolitano es que la verdad se pulveriza, son recursos mínimos, y yo creo que también pues cada quien hace lo que puede, lo que la buena voluntad da. Yo creo que necesitamos acciones más contundentes. La gente no le importa saber si de aquí para allá es Estado de México y de aquí para acá es Ciudad de México. Lo que queremos es soluciones y bueno, pues es una gran oportunidad de legislar en la próxima legislatura. A ver, hay otro tema importante que es pasando por la Ciudad de México. La Ciudad de México nunca ha asumido la responsabilidad de los servicios educativos de la capital del país. Por ejemplo, un gran tema, precisamente en el debate, fue el tema de la educación y la reforma educativa. Así es. Si hubiera una cancelación de la reforma educativa, tendría que pasar por el Congreso. ¿Dónde estará y cuál será el actuar de los diputados del PRI y sus aliados para, pues, enfrentar esta situación? Si ocurriera. ¿Cuál es nuestra visión? La reforma educativa, básicamente lo que está proponiendo son tres pilares fundamentales. Uno, el reconocimiento al magisterio, porque ha sido un pilar fundamental en la educación pública en México. La evaluación, que incluso a los maestros y maestras les permite tener un incentivo si tienen una calificación de excelencia. Evitar que sean víctimas del chantaje político de un sindicato o de un gobierno local o de quien sea. Si algo queremos en este país, ponlo como papá, como mamá, es que el mérito y el esfuerzo de nuestros hijos valga. Que no sea el amiguismo, el compadrazgo o el parentesco o el chantaje lo que les permita acceder a tener el nivel de vida o el nivel profesional que ellos quieren. Y eso tenemos que empezarlo desde el magisterio. ¿Qué venía ocurriendo? Pues que las plazas se vendían. Que tú tenías que hacer puntos y méritos con alguien en el sindicato para poder acceder a una plaza sin importar tu preparación. Hoy la reforma educativa busca que los mejores maestros y maestras estén frente a grupo. Hoy la reforma educativa busca que este nuevo modelo educativo vaya en un gran porcentaje a valores, porque pues, se aprenden en casa pero se refuerzan en la escuela. Vaya en un gran porcentaje a impulsar también el deporte, el arte, la cultura, y vaya a aprender. Y el otro pilar que es bien importante, a la dignidad de la infraestructura educativa que por muchos años estuvo en el abandono y que por primera vez en este sexenio tiene una inversión fuerte pues, para que nuestros hijos crezcan y aprendan en aulas dignas. Muy bien, pues Ana Lilia Herrera, senadora, se nos acabó el tiempo, hay todavía muchos temas, seguramente seguiremos platicando, pero te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y a usted también le agradecemos el que nos haya acompañado y lo invitamos a que nos vea aquí en Desde las Cámaras la próxima semana, el próximo jueves. Recuerde que este es el único espacio en la televisión abierta mexicana que se ocupa de los temas del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Yo soy Néstor Ojeda, me despido de usted, tenga una gran noche.